Hola amigos y hermanos de la página Ayudando a Creer en Dios. Espero que se encuentren muy bien. Les he comenzado a compartir evidencias de la resurrección de Jesús del libro La Resurrección de Jesús de Michael Licona. En el video anterior les compartí la definición de lo que es historia y la historiografía, la definición de la historiografía. Vimos que la historia son los sucesos del pasado que son objetos de estudio y que la historiografía es la filosofía de la historia que nos trata de decir cómo llegamos a conocer el pasado. En este video les quiero compartir algunas dificultades que son importantes de considerar al momento de realizar un estudio de los acontecimientos del pasado. Y esto también aplica para un estudio de los acontecimientos pasados relacionados con la resurrección de Jesús. Comencemos. En primer lugar, los historiadores se enfrentan con el problema de las fuentes. El problema de las fuentes. Una fuente es donde el historiador sacará la información para reconstruir el pasado. Estas fuentes son creadas por otras personas que muchas veces están influenciadas por sus propias opiniones, prejuicios y agendas, lo que puede llegar a hacer las fuentes sesgadas. Y esto ocasionaría un problema para reconstruir el pasado de forma veraz. También los historiadores se enfrentan al problema de la confiabilidad de los testigos que reportan un suceso del pasado. Por ejemplo, en el hundimiento del Titanic. Algunos testigos reportaron que el Titanic se había partido en dos y que luego se había hundido, mientras que otros dijeron que se había hundido por completo. ¿Cuál de las dos clases de testigos estaba en lo correcto? Ciertamente es un desafío descubrirlo. De acuerdo a Licona, existen criterios que se deben cumplir para que el relato de una persona sea confiable. Por ejemplo, debe percibirlo con precisión, recordarlo con precisión, declararlo con veracidad y por último, comunicarlo con éxito a los demás. Y esto raramente se cumple en los reportes de los testigos y ocasiona un problema para reconstruir el pasado de forma confiable. Otro problema con el que se enfrentan los historiadores es la selectividad de la información de las fuentes. La selectividad de la información de las fuentes. Es decir, los historiadores antiguos escogían los datos que querían reportar de acuerdo a la relevancia que tenían para sus propios propósitos y agendas. Veamos un ejemplo que nos da Licona. Sorprendentemente, ni Filón ni Josefo, los escritores judíos no cristianos más prominentes del primer siglo, mencionaron la expulsión del emperador Claudio de todos los judíos de Roma hacia el 49-50 después de Cristo. Por lo tanto, puede haber una gran cantidad de información perdida que no ha sido reportada por los historiadores del pasado debido a sus propósitos particulares. Esto nos lleva a concluir que la historia nunca es contada de forma completa y que solo se puede conocer hasta cierto punto. Licona reflexiona: si pensamos en la historia como una descripción exhaustiva del pasado, entonces la historia es ciertamente incognoscible. Sin embargo, si consideramos la historia como la descripción adecuada de un tema durante un periodo específico, estamos en condiciones de pensar que la historia es conocible hasta cierto punto. Es decir, la historia está fragmentada. Solo podemos conocer parte de ella, ya que muchos de los escritos e información del pasado se encuentran perdidos. Licona nos da otro ejemplo relacionado con escritos cristianos. Aunque Papías fue un líder influyente en la iglesia cristiana de principios del segundo siglo, solo quedan unas pocas citas y una pequeña información resumida de sus 5 libros titulados Exposiciones
de los dichos del Señor. Alrededor del mismo tiempo, otro líder de la iglesia llamado Cuadrado escribió una defensa de la fe cristiana para el emperador romano Adriano. Si Eusebio de Cesarea no hubiera mencionado su obra y citado un párrafo de ella en el siglo IV, todos los rastros de ella se hubieran perdido para siempre. Esto nos presenta un gran desafío para poder investigar los escritos cristianos del pasado, en particular los evangelios. Existe un consenso en relación al tipo de género literario que fue usado en los evangelios. Los evangelios son considerados como biografías greco-romanas. Licona nos explica, las biografías greco-romanas ofrecían al antiguo biógrafo una gran flexibilidad para reorganizar el material e inventar discursos con el fin de comunicar las enseñanzas, la filosofía y las creencias políticas del tema, y a menudo incluían leyendas. El desafío de trabajar con este tipo de género literario es a veces lograr determinar cuál era la intención del autor y los motivos detrás de sus escritos, así también como determinar cuándo empieza y terminan las leyendas. Para concluir, Licona nos explica que el propósito de considerar todas estas dificultades es tener en cuenta de que las fuentes que se ocupan para reconstruir el pasado deben ser vistas y empleadas con prudencia. Esto debido a que la mayoría de las fuentes están influenciadas por las personas que las reportaron, que tenían sus propios intereses, propósitos y agendas en mente. Y muchas veces es difícil descubrir cuáles eran. Bien, espero que esta información te haya sido de utilidad y te espero en mi siguiente video sobre la resurrección de Jesús. Nos vemos y que Dios te bendiga.